Dios les bendiga. La honra y la gloria sean para Dios, que me da la oportunidad de venir a compartir testimonio. Quiero contarles que soy de nacionalidad nicaragüense. Mis padres y mi madre igual de Nicaragua. Somos de la ciudad de Managua. Pues déjenme decirles que nosotros tuvimos una niñez muy cómoda, porque mi padre fue un hombre que tuvo un taller de pintura automotriz. Ese taller de pintura automotriz, gracias a Dios y al esfuerzo de mi padre, fue uno de los mejores talleres en Nicaragua, porque mi padre se desempeñó bien en esa área y se trabajaron a compañías fuertes, compañías de seguro, entre las compañías también fuertes como la Coca-Cola, la cervecería Victoria y la Flor de Caña en Nicaragua. Pues quiero decirles que mi padre y mi madre fueron personas que de joven nos inculcaron el trabajo, ser personas emprendedoras, que nosotros estudiáramos siempre en nuestra mentalidad que nosotros teníamos que tener nuestro propio negocio. Pero como saben, lamentablemente en las familias, gracias a Dios no en todas, pero en la mayoría de las familias siempre hay una oveja negra. Y quiero decirles que lamentablemente me tocó ese papel a mí. Yo trabajé con mi padre al inicio, pues como todo un cipote me gustó el rubro de la pintura automotriz. Y al inicio me gustaba, bueno, un cipote me llamaba la atención y me relacionaba con mi papá. Tenía una edad de 10 años, de 10 a 12 años, pero quiero comentarles que en ese tiempo que yo convivía con mi papá, siempre desde pequeño me decían que yo tenía que casarme con él. Pues quiero decirles que no esperé mucho tiempo, me casé a la edad de 15 años. Yo tenía 15 años cuando me casé, un cipote sin un oficio, beneficio. Tenía el respaldo de mis padres, pero no tenía un oficio y mucho menos un estudio, porque me retiré del estudio a la corta edad, porque ya tenía una responsabilidad. Mi padre decía, ¿para qué vas a trabajar si lo tenés todo aquí? Solamente supervisar que todo marche bien. Y quiero decirles que me decía eso, pero una vez que ya me casé, me tuvo que dar un salario, y el salario apenas era de 90 gordos. Como 90 gordos, la verdad que en Nicaragua no se hace nada. Yo comencé a exigirle a mi padre, porque él fue el que me había metido al lío. Y mi padre rápidamente me comenzó a dar un salario que ganaba en ese tiempo un oficial del taller. Yo seguí exigiéndole a mi padre porque no me gustaba, le decía yo. Y mi padre, a los 2 años, comete el error con un cipote de 17 años, que había transcurrido apenas 2 años de entregarme las riendas del taller. Y la verdad que era un taller muy, muy fuerte. Como les decía, nosotros le trabajamos a compañías de seguros y también a compañías fuertes. Y quiero decirles que en el lapso de año y medio, todo lo que mi padre había concluido en casi 40 años, yo en año y medio lo descubrí. Porque comencé a mal administrar el taller, comencé a conocer el alcohol, comencé las drogas, comencé a meterme en un mundo que jamás esperé que me iba a involucrar. Pero yo sé que muchos de ustedes han escuchado la historia del hijo pródigo, y yo exigí una herencia, y en el caso de mi padre me adelantó esa empresa, la cual yo llevé a la quiebra. Quiero decirles que como yo estaba acostumbrado a un estatus social cómodo,
comencé a andar prestando dinero y como yo tenía un apellido, un nombre en Nicaragua, la gente me decía, sí, está bien, don Omar, aquí le voy a facilitar este dinero. Y quiero decirles que en un corto tiempo mi barrio se convirtió en un laberinto porque yo no hallaba por dónde entrar, porque le debía a todo el barrio y también a clientes. Quiero decirles que mi vida se descontroló totalmente al punto que se me dañó mi carro y para eso tenía para reparar mi carro. Y me senté en una esquina cerca del taller de mi papá y se paró un vehículo, lo cual iban 4 sujetos, uno de ellos era conocido mío. Y quiero contarles que de esos 4 sujetos, ellos se dedicaban al robo de vehículos. Y lamentablemente ese día yo marqué un antes y un después cuando tomo la peor decisión de mi vida, lo que mi padre me había inculcado, lo que mi madre me había enseñado a trabajar. Yo lo hice a un lado totalmente y me comencé a involucrar con esas personas. Nunca en mi vida esperé que yo me iba a convertir en la persona que yo me convertí. Lamentablemente caí preso y ahí comencé a conocer en la prisión la crema innata de lo peor que puede haber en Nicaragua. Tuve 4 años, 23 días detenido. Y cuando yo salí, hay 2 caminos que la cárcel ofrece. El de la reflexión y tomar una decisión y reinventarse a la sociedad o convertirse en un delincuente. Y fue lo que yo tomé, la decisión. Cuando yo salí, las cosas fueron peores, porque allí conocí lo peor, la crema innata, como les decía, y comencé a seleccionar de todas las bandas de Managua, hasta el punto que llegamos a ser 16. Cuando llegamos a ser 16 personas, yo me creía el Dios Todopoderoso, porque cuando uno anda en ese mundo y tiene ese tipo de relaciones, uno puede poner a cualquier persona a la vida. Y en mi caso, pues, crecí tanto en ese mundo que para que sucediera algo en Managua, sin que pasara por mis oídos, era muy difícil. Comencé a huirle a la policía porque ellos sabían que debían golpes duros, que les hablo golpes fuertes, porque yo decidí, como decimos en ese mundo delincuencial, meterme en las grandes ligas y sí, me metí a las grandes ligas. Nosotros tocábamos financieras, bancos, traslados de valores. Y fue un mundo totalmente, fueron 13 años, los cuales yo me descargué totalmente, me perdí en ese mundo y comencé a involucrar gente de influencia en Nicaragua. Comencé a involucrar a hijos de diputados, los cuales a mí me facilitaban moverme en cualquier parte del país sin que fuera detectado, porque yo caminaba con vehículos con las placas de Asamblea Nacional. Cuando uno llega a esos niveles y caminar, en mi caso yo caminaba una calle 3.0, con placas de Asamblea, caminaba una 9 y una en ese vehículo, que por cierto está robado, uno totalmente se cree el dueño del mundo, más cuando uno comienza a tocar en ese rubro de la delincuencia. Es una vida bien agitada y uno toca demasiado dinero, porque como les digo, yo no salí de la prisión a arrebatar una cartera ni a arrebatar una cadena, sino que decidí salir a las grandes ligas y eso fue lo que yo hice. Lamentablemente, pues, creció Omar en ese mundo y solo para que ustedes tengan una idea, yo tenía, en cada departamento tenía mi abogado, porque las detenciones eran constantes, porque llegó un punto que la policía se dio cuenta que era yo.
y comenzaron una persecución tenaz para capturarme. Y en cada departamento yo tenía mi abogado, pero tenía un abogado de cabecera que era mi abogado. Era mi abogado de cabecera, el abogado de confianza que yo tenía. Él era de Managua. Y quiero decirles que fue extendida esa carrera, fueron 13 años que yo anduve en esa música. Y no paraba. Mi familia, no me interesaba mi familia, aquel matrimonio que tenía, fueron 17 años lo que esa muchacha tuvo conmigo, y ella sufrió demasiado. Uno tiene problemas hasta en el hogar. ¿Qué mujer puede esperar de un hombre delincuente? Y en mi caso, pues, lamentablemente solo vivía preso, vivía saliendo, vivía caer, vivía y en reiteradas ocasiones. Quiero hablarle un poco de las maldiciones generacionales. Mi papá, yo le escuchaba hablar desde pequeño. Yo escuchaba hablar a mi papá de que él había tenido relaciones sexuales con todas mis tías, menos con tu abuela, que se porque estaba muy vieja. Nunca supo, me decía él, nunca supo tu abuela que yo viví con todas tus tías. Y quiero decirles que yo mejoré a mis papás, porque yo como manejaba bastante dinero, compré a mi suegra. Nunca tuve relaciones sexuales con mi suegra, pero mi esposa tal vez estaba en la casa, y yo llegaba tipo 1 o 2 de la mañana a la casa de mi suegra, y yo escogía en el cuarto. Yo escogía el cuarto de cuál es de mi cuñada me iba a acostar. Y en la mañana me levantaba con una tranquilidad, como que estaba con mi esposa. Y solo me decía, gordo, que vamos a desayunar. Yo le decía, no sé qué vas a mandar a traer. Resolvía todo por dinero. Quiero decirles que en todo este proceso yo tenía cosas preparadas para mí, por las cuales yo no entendía. Había un policía que se llamaba Vicente García, que ese hombre no me dejaba en paz. Ese hombre se movía 130 kilómetros y me buscaba, y las detenciones que hizo fueron múltiples. Y quiero decirles que yo un día juré que yo iba a matar a ese hombre, porque ya era demasiado la persecución. Yo sentía que él ya lo había agarrado de una manera personal, y sí lo había agarrado de una manera personal, y se lo voy a decir porque al final de la última entrevista que él me hace a mí, yo le digo a él que para qué había viajado 230 kilómetros si ella no sabía la psicología barata de la policía, porque yo ofendía, yo por mi altivez y mi soberbia, yo ofendía a los policías. Yo les decía que yo no tenía absolutamente nada que hablar con la policía, que con el que yo tenía que hablar y le hacía la seña era con el hueso. Y quiero decirles que esa última vez que ese hombre a mí me interroga, yo le digo, no pierdas tu tiempo, andando hablando. Recuerdo que él la dobló, se la montó en un bolso y se la puso cruzada. Y me dijo, Omar, tenés razón, aquí ya no hay nada que hacer. Estaban todos, me tenían en una sala de interrogación, y uno de ellos me agarró, le dijo él, agarrarle la mano a Omar, me agarró la mano, yo estaba esposado. Él me agarró la otra y me dice, cerrar los ojos, Omar. Y yo, lo primero que me puse a pensar, viene el golpe, me va a reventar la cara. Y vine yo y para demostrarle a él que yo no tenía miedo, yo cerré los ojos, eso sí, agarré aire y me puse duro para esperar el golpe. Y cuando yo estoy con mis ojos cerrados, dice, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros como autoridad no pudimos hacer nada por mal. Nosotros te entregamos, Señor, y sabemos que a través de Omar vendrán muchas almas de Cristo. Quiero decirle que ese día cambió mi vida, porque ese hombre me entregó al Señor. Aquella esposa que yo la amaba a mi esposa a mi manera,
pero le había hecho mucho daño. Por primera vez, esa vez que me detuvieron, me iba, para los que saben de leyes, no me iba a acusar solamente a la fiscalía, sino por primera vez en mi carrera delictiva me iba a acusar a la Procuraduría de la República por sospecha militar. Quiero decirle que mi abogado, que nunca había bajado la cabeza, que siempre me decía, vamos de frente, esa vez me dijo, aquí no te prometo nada. Y aquella esposa, la cual yo quería, conoció a una persona y el tiempo que yo estuve esa vez preso, le enamoró y se la llevó. Se me llevó todas las cosas, se me llevó un dinero y me dejó en la cárcel sin un centavo. Y yo soñaba cómo lo iba a matar. Yo pensaba y analizaba cómo lo iba a hacer. Y yo decía, yo tengo que salir. El abogado me dijo, Mario, si te condenan, debes 4 años, me dicen más 25, que es la mínima, lo que puedo conseguir son 29 a 30 años lo que te van a hacer. Yo recuerdo que una noche después de que él me dijo eso, yo me senté, estaban todos los privados de libertad, yo estaba en un penal y recuerdo que yo le dije estas palabras al Señor, Señor, sé que para muchos es mi fin, pero es cuando tu gloria se va a manifestar en mi vida. No sé de dónde me salió esa expresión, esa palabra, pero yo sé que llegaron hasta el trono. Porque 3 días después, una persona que tenía 11 años de no hablar con él, era amigo mío, y él se apartó por mí. Comenzó a moverse. Y quiero decirles que increíblemente, Omar salió libre como un mes y medio. Cuando yo salgo, de estar libre, yo tomo una decisión y es que yo ya no podía seguir en mi trabajo. La policía no me dejaba consciente. Yo me decía, ya no contaba más. Y yo solamente le esa era mi expresión que yo les decía, y mi familia lo decía era expresarse. Y miren que yo tomo la decisión de hablar con alguien, de una persona que vive aquí en Honduras y me dice, venite, yo te voy a conseguir trabajo. Pero yo decía, yo estoy hecho a andar, mi moto me costaba $7,000 de buenos carros. Y yo decía, ahora irme para allá, ir a trabajar, decía. Y quiero decirles que en medio de todo lo que estaba sucediendo, yo me ponía a pensar, yo decía, le he hecho daño mucho a mi familia. Los allanamientos en mi casa eran 1 o 2 veces por semana, todo el mundo para el suelo, a revisar la casa, a ver si había nada. Y yo ya, la verdad que no quería salir ni para mí ni para mi familia. Apareció yo tenía una relación fuera de mi lugar, y esa mujer a mí me dijo que había dejado un niño botado, y yo caminaba bien drogado y bien bolo, y yo escuchaba una voz que me decía, el niño. Esa voz no me dejaba tranquilo hasta que yo fui a ver al niño. Y ese niño, yo lo adopté. Yo lo adopté, y cuando ese niño llegó a mi casa, comenzó a haber un temor dentro de mí, porque cuando yo salía y me alistaba, y siempre trataba por mi universidad, siempre me ponía 2 chalecos antibalas, uno de frente y uno de atrás para adelante, y mi gente me cubría con cinta aislante, pero había un temor que ya no era un temor de que si me fueran a matar, sino que tenía un temor por el niño, que qué iba a pasar con ese niño. Y quiero decirles que tomo la decisión de venirme para acá a Honduras, y cuando ya estoy aquí en Honduras, quise negociar con vehículos y no pude porque traía poco dinero. Ese poco dinero lo mal administro porque caigo en depresión y me meto en alcohol y no podía levantar cabeza.
pero ahí ya comienza Dios a operar. Comienzo a conocer a una prostituta. Al inicio yo le pagaba su servicio, pero después me agarró cariño y yo me enamoro de ella. Y ella le digo, un día necesito hablar con usted. Le digo, venga. Entonces, cuando ella llegó, me dice, yo también quiero hablar con usted. Me dice, ese día yo estoy decidido a hacer una vida con ella. Y cuando yo le digo a ella qué es exactamente lo que quiero, que me había enamorado de ella, ella me dice, mire, Omar, yo vengo a decirle algo similar, pero con otra persona. Yo me enamoré de una persona y quiero decirle que ya no podemos seguir con esta relación. Pero me dice, mañana yo lo vengo a traer. Pues miren que yo me alisté. Yo dije mirarme la despedida, a saber a qué motel me va a llevar esta mujer. A las 10 efectivamente la mujer se parqueó y yo me monté y arrancó. Como yo no conocía, ahora sé que se llama la Centroamérica, subimos y entramos en un circuito cerrado y de pronto miré un carrerillo y escuchaba música, pero realmente no le había puesto atención al tipo de música que era, y eran alabanzas. Bájese, me dice. Entonces yo me bajé y me dice, mira, aquí me dice, yo conocí a Dios hace mucho tiempo, yo soy descarriado, pero yo lo vengo a dejar de aquí. Y miren que yo entré a la iglesia y estuve congregándome un tiempo, pero me aparté de nuevo y comencé a pedirle al Señor dirección. Comencé a pedirle al Señor dirección, que me diera dirección, y yo puse un taller. Quiero decirles que después que yo tenía un taller con horno de pintura, que tenía un taller con mi oficina, que lo tenía, como dicen aquí, con todos los miquis, yo alquilé un pedacito de tierra, un terreno sin techo, sin nada, y puse de una manera artesanal, puse taller de pintura. No tenía para la herramienta, tuve que comprar un filler, un compresor, compré lo básico. Y yo me senté y yo le dije, Señor, si tu propósito es que yo viniera a este país, tú ya conoces, le dije yo, mi presupuesto que yo ocupo. Y yo me senté, fue un 5 de enero, 6, 7 y 8, me puse a hacer un pedacito de techo para no solearme. Y el día 8, que yo no terminé ahí, un día miércoles, yo llevé mi cajita de herramientas y me senté sin ningún carro. Me senté a esperar. Quiero decirle que ese día, a las 10 de la mañana, se entró el primer vehículo. Han pasado 7 años, los cuales yo he dejado de trabajar. La cantidad de clientes que yo tengo, y hoy, para honra y gloria de Dios, yo trabajo en una de las empresas más fuertes de aquí de Honduras. Son 377 vehículos los cuales yo veo de esa empresa. Aparte de eso, yo venía pidiendo al Señor que yo quería vivir fuera de la ciudad, que quería conseguir un Señor. A veces nosotros pedimos y dicen la gente, usted tiene que ser específico, ¿no? Si usted le pide a Dios y Dios le quiere dar, usted le pide ahorita un 22R y le quiere dar una Hilux, se la va a dar. Y yo le decía al Señor que sea un terrenito, ¿verdad, Padre? Y miren que gracias al Señor, hace poco prácticamente me regalaron un terreno porque no pagué ni un centavo. Luego me dijo, pague lo que gasté en cercarlo. Me regalaron manzana y media de terreno. Aquí, gracias al Señor, ahora yo tengo 3 hijos. Uno de ellos es hondureño. Las bendiciones no han parado. A mí me vienen de lugares que ni conozco. Aquí en Honduras me llaman Omar. Mire que tenemos un vehículo que necesitamos que nos repare. Y han sido interminables. Gracias al Señor, hoy aquí nadie me señala. Entré como una persona ilegal a este país. Yo era crítico de que dijera en las iglesias, usted parece, su nombre es fulano de tal, y dice el Señor es cliente. Yo decía, eso es pana. Eso es que le dan un billete de más. Miren que yo me fui a la iglesia y un hombre panameño me dijo, póngase de pie y vive igual que esas mismas palabras.
que les dije ahorita, esa yo la respectiva mujer con qué pana viene. Y me dijo, dice el Señor, que no tengas miedo de tu proceso. Hasta ahí no me va a decir nada. Dice el Señor, que dentro de 7 años vos vas a regresar a su nación. Desde ahí ya se me pone en aviso, porque él se está refiriendo que yo soy un extranjero en medio de tantas personas. Y dice el Señor que vas a regresar a tu nación, no como entraste aquí, sino que vas a regresar con tu pretendiente. En ese momento yo le pedí perdón a Dios, me quebranté. Yo le dije, Señor, perdóname, porque yo muchas veces blasfemé, muchas veces critiqué, y hoy a mí me tocó vivir esta realidad. Quiero decirles que gracias al Señor ha sido de gran bendición mi taller, porque he conocido un montón de personas. Entre ellas llegó un fratero que es bien meses. Él se llama Oscar Espinosa y comenzó a invitarme a la fraternidad, y yo la verdad que yo no, la verdad que no quería, no iba a la iglesia, decía, no voy a la iglesia y estar ahí con esta gente, pero al final voy a ir. Y cuando yo llegué al capítulo, los primeritos que se me vino, como dijeron hombres empresarios, y dije, bueno, aquí está el billete. Aquí está el billete, digo yo voy a buscar trabajo con esta gente. Y miren que la segunda vez que voy al segundo capítulo, está dando testimonio un barbero. Y él iba con la misma mentalidad. Y usted cree, dice que yo, uno me he llegado de aquí de la fraternidad. Ni uno. Esta vuelta ya está fea. Esto está feo, pero voy a seguir, y me gusta. Y quiero decirles que es increíble la cantidad de fraternos que a mí sí me han llegado. Dios me ha bendecido del norte, del sur, del este y del oeste. Dios ha sido bueno conmigo. Yo tengo una familia, mi familia me visita, mi familia ya me perdonó, yo les pedí perdón a ellos por todo el daño que yo les hice. Quiero decirles que nunca en mi vida esperé que yo me iba a sumergir en el mundo de la delincuencia, pero a veces son propósitos de Dios. Una vez iba a entrar Jesús al templo, estaba un ciego, y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este hombre o su padre, para que naciera en esa condición? Y Jesús dijo, no fue ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Y es lo que pasó en mi vida, son situaciones que Dios permitió que pasaran para que hoy yo esté aquí dando testimonio de las maravillas que Dios hace. He estado yendo a los Sahel, este fin de semana fui a Sahel, cuando miré los mismos seminaristas que escuchan la misma. Pero quiero decirle que cada Sahel es distinto. Escuché los testimonios de cambio de vida, escuché también las charlas, y la verdad que cada vez que uno va a esos Saheles, Dios quiere inyectar una gota de fe a su tiempo, porque muchas veces nosotros queremos cosas a nuestro tiempo y no es así. Yo tenía un lema en el mundo, yo decía, el día te viene a las buenas o a las malas. Y no, cuando es en el tiempo de Dios, todo lo que Dios da, lo da en el tiempo perfecto y cuando Él quiere. Quiero decirles que Dios es bueno, es maravilloso. Quiero decirles que Dios es fiel, aunque nosotros muchas veces le fallamos a Dios, pero Él permanece fiel, porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse. Bueno, quiero cerrar con esto. Quiero que inclinemos nuestros rostros. Es una corta oración que ya la hemos repetido muchas veces, pero cada vez que la decimos, cuando ponemos una vez más el sello de garantía en nuestras vidas, y dice así, Señor Jesús, hoy me presento en esta tarde delante de tu presencia para pedirte. Señor, en esta hora, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de él. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Esto ha sido para la honra y gloria del que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén.